Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva Great Talk. Mi nombre es Luján Bustos y soy Culture and List Manager para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En el día de hoy queremos conversar nuevamente acerca de la innovación, ¿no? Obviamente es un tema súper crucial en la agenda de la cultura organizacional. Y si bien los desarrollos tecnológicos es un factor de impacto a la hora de pensar en la innovación, desde Great Place to Work consideramos que hay un factor crucial, una variable fundamental para pensar y construir culturas de innovación, ¿no? Que tiene que ver con el fenómeno humano. Y para eso hoy me encuentro con dos súper especialistas en el tema, que nos van a contar y a profundizar cómo podemos incentivar, ¿no?, la innovación en las organizaciones, fundamentalmente con foco en las personas. Les recuerdo que esta webinar está siendo grabada y invitamos a que puedan dejarnos sus consultas en el chat. Vamos a estar respondiendo durante todo el seminario. Y ahora sí, doy comienzo y presento a las dos speakers que me están acompañando el día de hoy, compañeras de trabajo hace muchos años. Fedra es Country Manager en Great Place to Work Uruguay. Hola Fedra, bienvenida. Buenas tardes a esta hora, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, la verdad que es un placer, Luján, compartir con el equipo de Great Place to Work Argentina, contigo y con todo el público nuestra experiencia y nuestro trabajo, como siempre digo, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Por favor, a vos por estar. Y me encuentro también con Aldana Fernández de Córdoba, Country Manager de Great Place to Work Bolivia. Hola Aldana, ¿cómo estás? Hola Luján, un saludo especial a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de que podamos llegar a ustedes con esta temática tan interesante y tan necesaria como es la innovación. Sin dudas. Y hoy, bueno, queremos también dar una mirada regional sobre el tema, ¿no? Cómo trabajamos en los tres países, el tema que está en agenda en cualquier organización, independientemente de dónde estén ubicadas, ¿no? Y ahora sí, doy comienzo, voy a compartir mi pantalla para que Fera comience a hablarnos acerca de cómo incentivar la innovación. Bárbaro. Bueno, el objetivo, a mí me gusta irnos al objetivo de que un poco hacer un breve recorrido del objetivo de la charla de hoy, ¿no? ¿Qué es la innovación? ¿Por qué es importante en el mundo empresarial? ¿Qué necesita suceder principalmente en las organizaciones para que esto exista y para que el innovar esté presente en la cultura de una organización? Que eso es el corazón de la charla de hoy, ¿no? Y para hablar de esto, a mí siempre me gusta remontarnos a lo más básico, ¿no? Cuando uno habla de innovación, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Cuando uno habla de innovar, no está hablando solo de un conjunto de ideas, del sistema tecnológico más sofisticado que pueda haber. Cuando uno habla de innovación, está hablando de posibilidades de hacer cosas. Está hablando de utilizar la imaginación, de trabajar. Uno cuando utiliza la imaginación, a veces uno habla de imaginación y parece fantasía, no, es todas esas posibilidades que se nos manejan a todos los colaboradores en una organización, y cuando esas posibilidades de hacer cosas, de intentar cosas, se convierten en hechos, ahí aparece algo que muchas veces las organizaciones valoran mucho en su talento y muchas veces se disputan, que es la creatividad. Uno cuando habla dice, bueno, un talento creativo. ¿De qué hablamos? Cuando un talento creativo, un talento innovador, estamos hablando de la posibilidad de las personas a intentar hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas. Y eso es innovar, es todas esas posibilidades que cada uno de nosotros, pensemos en nuestras organizaciones, ¿no? Que cada colaborador tiene en hacer cosas, en imaginar, en proponer cosas nuevas, cuando se vuelven hechos es poner la creatividad en juego. Uno lo habla así, parece muy fácil desde lo individual, pero realmente es muy complejo desde las organizaciones entablar una cultura de innovación, porque la verdad que al final de la cuenta, innovar tiene que ver con una forma de hacer las cosas, tiene que ver con una mentalidad, ¿sí? Uno habla de que las empresas más ágiles tiene que ver con agilidad, sí, tal cual, tiene que ver con la posibilidad de cambiar, de la menor resistencia, pero ahí es donde Great Place to Work trabajamos nosotros y conocemos o identificamos, mejor dicho, los aspectos que hacen
que esta condición de innovación, esta mentalidad y esta predisposición de las personas estén presentes. ¿Y cuál es el factor fundamental que nosotros encontramos en las organizaciones que logran altos grados de innovación? No son las organizaciones que tienen las mejores ideas o el mejor paquete de ideas o la feria de ideas o la feria del producto más exclusivo, sino que tienen aquellas organizaciones que logran que sus colaboradores estén conectados emocionalmente con su trabajo, con la estrategia, con el objetivo. De esta manera, cuando esto pasa y pasa a lo largo de la organización, es cuando el flujo de ideas y de creatividad surge. O sea que si uno lo va bajando a tierra, uno piensa posibilidades, imaginación, el hecho de poderlo convertir en algo concreto y la posibilidad de ponerlo en marcha. Y pensemos ahí qué aspecto, pensemos en cada colaborador de la organización. Ahí es donde aparece la velocidad. Cuanto yo más colaboradores tengo con esta situación, es cuando más velocidad o más grado de innovación puedo tener en mi organización. Y hoy es el futuro del trabajo, hoy es el futuro de las organizaciones. Hoy el que no innova queda atrás, el que no innova. Ahora, innovar no es solo crear productos nuevos, procesos nuevos. Innovar quiere decir prepararnos para trabajar de ciertas maneras. Y ahí es donde aparecen características elementales como la flexibilidad, generar organizaciones flexibles con líderes flexibles. ¿Y qué tiene que ver? La palabra flexibilidad acá juega, no tiene que ver solo con bueno, a ver qué tan flexibles somos para hacer cosas distintas o qué flexibles son los líderes con las personas, con el horario, con la forma de trabajo, con un proceso. Tiene que ver con la flexibilidad ante todo, ante la aceptación del error, la flexibilidad para escuchar, la flexibilidad para sumar a la gente y para aceptar la diversidad, ¿sí? Porque acá Te aparecen sumo las algo, Federi, características fundamentales que también tiene que ver con la adaptación al cambio, ¿no? Creo yo, una exacto. variable. Esa es, o sea, todo esto crea lo que es la adaptación al cambio. Cuanto las organizaciones más flexibles se hacen, más adaptación al cambio. Nosotros tenemos estudiados hasta con indicadores que lo pueden buscar en nuestras distintas web, donde muestra cómo la resistencia al cambio tiene un costo al final. Al final del día esto termina estando en el libro contable, porque tiene un costo en diferentes variables que afectan al negocio. Cuanto una organización tiene menos resistencia al cambio, cuando tiene la gente predispuesta a poder hacer cosas nuevas, ¿sí? Es donde se logran los más altos niveles de involucramiento, de compromiso. Yo siempre digo, ¿no? La innovación es el resultado de una forma de trabajo. ¿Sí? En Great Place to Work decimos, ¿no, Fedra? Great Place to Work tenemos probado y ahora lo vamos a mostrar, que la innovación es parte del resultado de cómo hacemos las cosas. Ahora, señores, la innovación no se compra, la innovación no se exige, la innovación se estimula, la innovación se incentiva. Por lo cual, por supuesto, no puedo hablar de que la gente se comprometa si yo no tengo un marco normativo, un marco transaccional dado, pero eso no me asegura, si yo no tengo otras condiciones, que la innovación va a aparecer o que la innovación va a surgir y se va a incentivar en estas organizaciones. Y ahí es donde nosotros encontramos fuertemente grandes dicotomías a veces entre lo que decimos querer ser, somos una empresa innovadora, esta empresa va hacia un proceso de innovación, y cuando entramos a la organización o cuando conocemos la organización, encontramos ciertas condiciones elementales que hacen a que esto atenta contra la innovación. Por ejemplo, y ahí es donde el principal factor o la clave, o me gusta decirlo, la palanca propulsora de esto son los líderes. ¿Por qué? Porque necesitamos, antes que la mejor tecnología que podamos contratar, antes que el mejor currículum que podamos contratar, necesitamos que los líderes puedan generar el entorno emocional necesario para que la gente pueda aportar desde cualquier lugar. Y para eso necesito que líderes que sean flexibles. ¿De qué hablamos de eso? Hablamos, primero que nada, aceptación al error. El error es parte de la innovación. El error es parte del aprendizaje. A veces cuando hablamos, de hecho, en las grandes empresas hoy de tecnología, las grandes empresas líderes en esto, nos dan mucho, nos enseñan muchísimo cuando te hablan de que el fracaso es parte del desarrollo de las personas. Pero para eso hay que tener un estado
de madurez emocional y un estado de madurez organizacional para aceptar el fracaso como parte del desarrollo de las personas, ¿sí? ¿Esto no tiene costo? No, esto tiene un costo. Esto tenemos que asumir que esto tiene costo para la organización también, ¿sí? Pero eso será parte de la estrategia de la compañía, ¿sí? Ahora, también para esto, y para que esto tenga la mayor contingencia posible, necesitamos líderes que puedan escuchar a la gente, necesitamos escuchar de manera activa, necesitamos escuchar, cuando hacemos de activa no es sí, estoy disponible para hablar contigo, sino activa es entender lo que escuchar y contextualizar lo que la gente nos propone. Necesitamos tener algo muy importante, reconocer. Los aportes se deben reconocer. Si no reconocemos, nadie puede, hoy hablábamos de involucrarnos con el propósito, nadie puede involucrarse si no se le es reconocido, ¿sí? Entonces, el reconocimiento juega una palanca importante en esto. Y esto, cuando uno empieza a sumar todas las cosas que uno va diciendo, ¿no? Escucha, comunicación clara, involucramiento, conexión con el propósito. Algo importante, la innovación se basa en la colaboración también, las relaciones colaborativas. ¿Qué me conforma todo esto? Y ahí está nuestro corazón, ahí está la base que tiene que haber en cualquier cultura, en cualquier tipo de organización, para que esto pueda ser incentivado y propulsado. Y ahí me gustaría compartir, Luji, el modelo nuestro, si les parece, donde, si ustedes ven en este dibujo que parece tan geométrico y tan poco flexible, pero la verdad que es muy, porque uno lo ve así y dice, bueno, estamos hablando de flexibilidad y el dibujo es totalmente geométrico, pero es muy simbólico, porque lo que nos muestra, si ustedes observan la parte del triángulo hacia abajo, el inferior, habla del corazón, y es que todas estas condiciones que tienen que haber y que se tienen que experimentar en una organización, la flexibilidad, la aceptación al error, la aceptación a que nos puede salir mal y volvemos a levantarnos y volver a hacer, el volver a intentar, tiene que ver con la red vincular basado en confianza. Los líderes propulsamos la confianza, las personas sienten confianza. Y hoy yo decía, esto no se compra, esto no se exige, esto tampoco se puede pedir desde el primer día. Esto se tiene que ir creciendo. Nadie ingresa a una organización con el grado de confianza allá arriba. Esto se va incentivando y esto permite a las personas esa imaginación que yo hablaba hoy, esas posibilidades que yo hablaba hoy, ponerla en pos del objetivo de la compañía. Y eso es cuando el proceso, cuanto más gente yo tengo poniendo esa predisposición y mirando así, es cuando esto va tomando más velocidad, ¿sí? Ahora, esa confianza para nuestro modelo tiene que estar enmarcada en dos grandes factores. Uno tiene que ver en el qué queremos ser, cómo lo queremos hacer, nuestros valores. Independientemente de lo que digamos, esa confianza tiene que darnos el marco de los valores, de lo que nosotros decimos ser en esta organización, en esta cultura, la forma que tenemos de hacer las cosas. Y tiene que estar propulsada por líderes que más allá de ser cercanos, de escuchar, continuamente tenemos que estar conectados con la estrategia, con el objetivo final. No hay nadie que pueda proponer algo si no sabe a dónde va su trabajo, si no sepa para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, nosotros en Great Place to Work decimos algo muy importante. Es muy importante el para qué, no solo el por qué. El por qué está en el contrato de trabajo. Ahora, el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo no está en el contrato de trabajo. ¿Sí? Eso no está en lo más básico, que es lo transaccional. Eso es lo que yo voy conectando día a día en la forma que trabajo. Y para agregar algo, Fedri, Sí. los valores tienen que ver también cómo los líderes gestionan, ¿no? En base a valores. Si retomamos el concepto de liderazgo, ¿no? En cómo aplica los valores, es también ver que los líderes gestionan y fomentan esa innovación en base a valores propios de la cultura organizacional, ¿no? Exacto, es el marco que uno dice, bueno, nosotros somos tal cosa o queremos ser, los valores los tenemos escritos muchas veces en la intranet de nuestra página web y todo. Ahora, ¿cómo llevamos eso a comportamientos? Y muchas veces la innovación es un valor en las organizaciones, cada vez más lo vemos, ¿sí? Ser una empresa innovadora. Ahora, ¿cómo lo ponemos en marcha? Y ahí es donde los líderes juegan un rol fundamental. ¿Cómo lo experimentamos los equipos con nuestros líderes? Y los líderes entre sí, señores, no nos olvidemos de eso. Los líderes entre sí también formamos esa red vincular de calidad que nos permite generar lo que la figura
nos demuestra que es maximizar el potencial humano. Maximizar, cuando nosotros hablamos de maximizar el potencial humano, no estamos hablando del desempeño de las personas, que estén en el más alto desempeño. Estamos hablando de lograr que cada persona, ser humano en nuestra organización, esté en ese estado de predisposición a aportar. Ustedes imagínense en toda su compañía mirando cómo puede hacer mejor las cosas. Eso es no tener fugas, no tener, cada persona que no está en este estado, estamos teniendo una fuga en nuestra estructura, ¿sí? Entonces, hacia ahí vamos, independientemente de quiénes seamos, qué tarea hagamos, en qué lugar de la compañía estemos, es fundamental que nosotros podamos tener a las personas en esta velocidad. Y ahí es lo que te dice nuestro modelo, si ustedes ven los extremos superiores, el resultado de eso es la innovación para todos y el crecimiento financiero. Esto no va separado, no van en carriles separados. Para Great Place to Work, y lo tenemos probado, lo tenemos medido, esto va en el mismo, tiene que ver con el mismo carril, ¿sí? Una cosa trae la otra, es consecuencia de la otra, ¿sí? Entonces, ¿nosotros de qué hablamos cuando hablamos de innovar? Hablamos de en Great Place to Work hablamos, nosotros no estudiamos la cantidad de ideas, estudiamos las condiciones que nuestra cultura fomenta o atenta para que las personas estén innovando. ¿Y cómo vamos evolucionando en eso, no? Porque eso también tengamos claro que esto tiene que ver con una evolución y que son procesos. No podemos de un día para el otro, nunca le preguntamos a veces nos pasan culturas que decimos, bueno, a partir de ahora queremos ser innovadores, vamos a transformarnos, queremos estar o vamos a entrar en un proceso de transformación cultural. Perfecto, pero un día para el otro esto no se logra. Por eso necesito la confianza, por eso necesito que ciertas cosas pasen a lo largo de la compañía. Así que cuando uno concluye, para hacer un poco y respetar un poco los tiempos también, a mí lo que me gusta decir es, hay 5 aspectos, y ahí me gustaría compartir, Luji, si me... La siguiente. La siguiente. Solamente agregar algo que tiene que ver con este foro, ¿no? Para todos. Hay una variable muy importante a la hora de innovar y tiene que ver con la diversidad y la inclusión, ¿no? La singularidad de cada persona puesta en esta maximización del talento, que para la innovación es súper importante tener múltiples voces, ¿no? Como eso también retroalimenta poder ser creativo y tener un desarrollo innovador. Ahí le agregaría un desafío, ¿no? Que es, yo puedo tener la mayor diversidad dentro de la compañía, pero tengo que aprender a escuchar a la diversidad. Tengo que aprender a aceptarla, no es tener la diversidad dentro de la compañía, aceptarla es saber escuchar. Para mí, o sea, para nosotros desde Great Place to Work por eso nosotros estudiamos la diversidad y la inclusión. La diversidad es tener gran cantidad de diversos aspectos, diversos géneros, diversas miradas. Ahora, la inclusión es gestionar esa diversidad. Entonces, gestionar eso es elemental para poder lograr la innovación, tal cual. Señores, ahí por eso decimos, ¿qué es lo que más necesitamos para que esto pase? Y nosotros lo quisimos aterrizar como en 5 hechos concretos y primero dejarles el mensaje que la innovación se estimula, que la innovación tiene que ver con un entorno, se genera en un entorno donde la gente esté conectada emocionalmente con su trabajo, el para qué de su trabajo, con la estrategia y el objetivo de la organización y el porqué de esta organización en nuestra comunidad, que eso juega un rol muy importante y principalmente las nuevas generaciones. Aunque hay un mito en eso, nosotros justamente ahora estamos haciendo investigaciones y pareciera que las generaciones anteriores no miraban eso y realmente hoy podemos estar rompiendo esos paradigmas que las generaciones, no solo las nuevas generaciones, sino que las generaciones anteriores también miran mucho el tema de hoy por hoy, les importa tanto como a las nuevas generaciones el tema del impacto en la comunidad, la sociedad. Pero hay 5 como comportamientos fundamentales y ahí me quiero como medio hacer hincapié o resaltar o subrayar que principalmente apoyar a los líderes para que esto suceda, ¿no? El manejo del error, el manejo del fracaso como parte de la condición humana, ¿sí? El reconocimiento a los esfuerzos, el reconocimiento al aporte, es elemental para que la gente pueda seguir estimulada, el involucramiento en la toma de decisiones, y acá quiero hacer un paréntesis, involucrar a las decisiones, a veces los líderes me dicen, pero Fedra, no podemos poner nuestras decisiones en asamblea, todo lo que o sea, discutir mis decisiones, no, acá cuando estamos hablando de involucrar las decisiones de los líderes, estamos hablando de esto que yo hablaba hoy, del para qué, de dar el contexto. Cuando las decisiones se toman, cuando los rumbos se marcan, la gente tiene que saber por qué, para qué y hacia dónde.
Entonces, eso tiene que estar acomodado en un marco de comunicación bidireccional muy fluido. La confianza, la delegación, ¿sí? La confianza de que las personas pueden hacer el talento, de poner el talento, la confianza de las personas hacia las personas en hacer su trabajo. Es un confiar, confiar. Y fomentar y responder a las ideas, ¿no? Yo siempre, cuando nosotros decimos responder a las ideas, a las asertivas y a las que no van a poder ser también, ¿no? Aquellas que hoy no van a poder ser, o aquellas que no aplican hoy o que no las podemos tomar. Entonces, hay como 5 ítems que a los líderes todos los días, yo siempre digo, ¿no? Todos los días los líderes cuando comenzamos nuestra jornada con nuestros equipos, estamos haciendo esto. No vamos por la vida diciendo, ahora estoy manejando el error, ahora estoy fomentando respuesta, no lo vamos haciendo. Pero inconscientemente, nuestro sesgo inconsciente va haciendo todo este trabajo. Todo este trabajo lo hacemos los líderes todos los días. Ahora, cuando prestamos atención en el cómo, es cuando logramos esa calidad emocional hacia dónde. Y ahí es lo que quiero contarles, que desde Great Place to Work, nosotros estas cosas las medimos. Tenemos herramientas que hoy nos permite poder conocer y tener datos tangibles sobre cómo estamos, cómo es el entorno, cómo está experimentando nuestra gente ese entorno para la innovación. ¿Sí? Y ahí le doy la palabra a Aldana, que tiene mucho expertise con cómo lo hacemos y nos va a poder compartir cómo lo hacemos desde Great Place to Work. Gracias, Fedra. Bueno, toda esta antesala que hace Fedra de hablar sobre innovación, de esa cultura que se va creando, que no se va exigiendo, que no es de la noche a la mañana, etcétera, fue también un poco analizado por Great Place to Work, y ya en el año 2018 específicamente, Great Place to Work comienza a hacer unos estudios a cerca de 800 organizaciones, y en ese caso participaron 625.000 colaboradores que participan de todo este análisis, y Great Place to Work comienza a indagar cómo podemos medir la innovación dentro de los ambientes laborales, y si es posible sacar incluso un ratio de agilidad de innovación. Y es así como, a partir de todo este análisis, de toda esta investigación, de tener datos concretos, a partir de la herramienta en pricing que hoy ocupamos para hacer nuestras mediciones de clima y cultura organizacional, aplicamos a todas las compañías la misma herramienta, tenemos los resultados en línea, y automáticamente al momento de tener toda esta información, también nos es posible ya conocer información acerca de cómo está siendo la innovación. Y aquí quiero contarles una pequeña anécdota que me pasó hace un mes atrás con un cliente, justamente en una sesión que nosotros le llamamos el Culture Coach, que es a partir de los resultados, nos reunimos con los clientes y conversamos sobre toda la información que vemos, y específicamente en esta sesión les mostraba este ratio de innovación. Y el ratio de innovación no era lo que ellos esperaban un indicador mucho mejor, y me dicen, Aldana, esto me llama un poco la atención porque nosotros venimos hace 3 años desarrollando un departamento internamente de innovación que gesta una serie de programas y desarrollos y que acompañan, en este caso, a esta organización a hacer cosas distintas. Pero cuando nosotros miramos toda esta información, obviamente sorprendidos, se dieron cuenta que efectivamente este grupo tenía altos niveles de innovación, pero cuando mirábamos y abríamos la información en las diferentes demografías, la gente en esas demografías pues no estaba innovando. Entonces, un elemento muy importante es que cuando hablamos de innovación, hablamos de una innovación para todos, y por eso Fedra lo recalcaba, que es para todos, porque cuando tienes solamente unos cuantos innovando, entonces no podemos hablar de una cultura de innovación. Y así es como Great Place to Work, a partir de todos estos análisis, comienza a establecer este ratio que le ayuda a las organizaciones a cuantificar esta agilidad de innovación que tienen dentro de la organización. Ahí, Luján, si nos puedes pasar a la siguiente slide. Dentro del Empricing nosotros tenemos, esta es una fotito simplemente de una de las miradas que puedes tener, tenemos un área de enfoque llamada justamente innovación. Y lo que es interesante es que tienes primero el resultado general de innovación basado en cerca de 10 preguntas, todas relacionadas a cultura de innovación, y esto lo puedes medir año a año.
en la medida en que vas visualizando dónde están tus áreas de mejora, dónde tienes que comenzar a trabajar con temas de innovación, dónde de repente te hace falta más trabajar, por ejemplo, el manejo de los errores, el fortalecimiento de la confianza, de la colaboración entre los grupos, el reconocimiento al esfuerzo, etc. Estos indicadores los puedes medir año a año. Entonces, lo que estamos mostrando en pantalla es, por ejemplo, una organización que se mide en el 2022, su resultado de innovación general es de 93, pero fíjense que tiene una comparativa con el año anterior, el 2021, y aquí el indicador nos muestra que ha crecido 2 puntos. Lo que es interesante y lo que está en rojo es el benchmark. Entonces es bueno porque además tu propio resultado de innovación lo puedes comparar con el resultado de los mejores lugares para trabajar en el país, ¿sí? O en tu rubro, o en tu segmento. Nosotros tenemos varias aperturas de benchmark de acuerdo a lo que la organización quiere mirar, y en este caso puedes comparar cómo está tu indicador de innovación respecto justamente al promedio de las mejores. Pero lo que te da también la oportunidad, esta misma herramienta, es que puedas comparar no solamente con un año anterior, sino puedes abrir esta información por todas las demografías que quisieras y que tengas dentro de tu estructura. Por ejemplo, acá, el que tienen ustedes en color naranja, es el área de contabilidad. Entonces, esto es interesante porque además nos permite saber en qué lugares de la organización sí se está generando esta apertura, ¿no? Para que la gente genere ideas, aporte, que estamos generando el entorno propicio para adaptarse al cambio, etcétera, y en cuáles todavía nos hace falta trabajar. Y si nos hace falta trabajar específicamente, ¿en qué aspectos necesito trabajar? Entonces esto quiere decir que nos vamos sumergiendo sobre el tema de innovación, que hoy creemos que es crucial para cualquier organización, tener indicadores de innovación, trabajarlos sobre ellos y crear mejoras que impacten en los resultados de negocio. Vamos, Aldi, Luján. Sí, ¿puedo dale. agregar algo antes de pasar a Dale, la perfecto. próxima? También estos indicadores nos ayudan a entender el grado de correlación que existe en organizaciones donde la cultura innovadora está más desarrollada, los temas de clima y cultura al interior, cómo perciben las personas su experiencia de trabajo, también tienen una correlación muy positiva. Si ven las barras horizontales, tienen que ver con temas puntuales de la experiencia de trabajo, ¿no? Y cómo en organizaciones que tienen altas culturas de innovación, también la experiencia interna suele ser muy positiva, ¿no? Existe y notamos una correlación en ese sentido. Correcto. Justamente de eso voy a profundizar 2 láminas más adelante. Voy a profundizar en esta correlación que dice justamente Luján entre esa, pero viene después de que explique la anterior, por favor, Luján. Sí, perdón, Pero voy a ahí ir está. a casos concretos porque lo que estás diciendo es tremendamente importante, o sea, cómo esto incide en la experiencia del colaborador o en tener una mejor experiencia del colaborador, ahí estamos totalmente de acuerdo. Y vamos a poner 3 ejemplos concretos a partir de esta investigación que va haciendo Great Place to Work. Entonces, luego de todo este análisis a todas estas 800 organizaciones, sacamos un ratio que hoy lo podemos medir a partir de esta evaluación TRASindex que hacemos con el Enpricing, y lo que nos indica justamente este ratio es el nivel o la etapa en la cual está la organización. Y es que existen 3 estadios de las empresas. Un estadio de fricción, una funcional y otra de aceleración. ¿Cuál es la etapa de fricción? En una etapa de fricción, lo que nos dice como resultado es que por cada 3 personas que experimentan la oportunidad de innovar, tenemos 2 que no la experimentan. Fíjense cuánto perdemos al decir que 2 de 3, ¿no es verdad?, no experimentan oportunidades para poder crear, innovar, decir sus ideas, aportar, etc. En la etapa funcional estamos hablando de una relación de 5-2, es decir, que por 5 que tienen oportunidad de innovar, tenemos 2 que no lo tienen. Y en la de aceleración, por cada 11 personas que sí tienen esa oportunidad de innovar dentro de su ambiente de trabajo, hay 2 que no lo tienen. El lugar y la ubicación, el desarrollo en el que está la organización es bien interesante a la hora de encontrar el indicador para saber dónde estamos fallando y qué nos estamos perdiendo cuando estamos en etapas obviamente más bajas, y cómo podemos hacer para pasar de una etapa a la otra
y así llegar a un estadio de aceleración en la cual, miren estos indicadores de interesante. En la etapa de aceleración tenemos 4 veces más posibilidades de que los trabajadores se sientan plenamente orgullosos por la organización en la cual se desempeñan. 9 veces más de asegurar que se encuentran en un excelente lugar para trabajar. 4 veces más de querer dar lo mejor de sí en su trabajo, 4 veces más. Y 5 veces más de tener mejores resultados de negocio que los pares, ¿no? Aquellas empresas que se dedican a lo mismo que la tuya, pero que no estén en este mismo estadio de aceleración en cuanto a innovación. Por lo tanto, cuando miramos estos indicadores nos damos cuenta que aquellas empresas que ya están en una cultura de innovación donde la gran mayoría de su personal experimenta oportunidades para innovar, esto repercute en la experiencia del colaborador dentro de su lugar de trabajo. Y les voy a mostrar 3 ejemplos concretos de los diferentes estadios. Son empresas reales, esto lo saco de un análisis de Bolivia, de empresas reales, y luego de mirar justamente eso, ahí Luján me saca todas en pantallita para que ustedes puedan notar los 3 casos. Vámonos por el primero, que es de fricción. En esta empresa, el promedio de innovación es 74, pero en la etapa de fricción, ¿se acuerdan que decíamos que era por 3 colaboradores que innovan, hay 2 que no? En este caso hay 2 a 2, o sea, la mitad de los colaboradores no están experimentando innovación. El promedio general de clima en esta empresa es de 76, esto es su promedio general. Ahora bien, para aquellos que experimentan muchas oportunidades de innovar, el promedio general de clima es de 88. Miren cómo cae para aquellos que no experimentan ninguna oportunidad de innovar, 52. Solo unas pocas, 58. Y Voy a todos quitar los están... gráficos, Aldi, perdón, así se puede ver, Eso, así no perfecto. se Sí, ensucia, yo quería ir perdón. uno a uno, exactamente. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si ustedes se dan cuenta y nos centramos en estos datos que se muestran en pantalla, es que a mayor experiencia de innovar, mayor oportunidad de poder plasmar las ideas y ser partícipe en la toma de decisiones, en donde la cultura de innovación pasa por aceptar el error, por escucharte, etc., la experiencia laboral es mucho mayor que aquellos que no la tienen. Vamos no con el segundo caso, Luján. En este caso, acuérdense que estamos llegando a un nivel intermedio dentro de estas etapas llamado funcional. En esta organización están 5 a 2, el promedio desde 80 de innovación, pero el promedio general de clima es 5 puntos más alto en la empresa, de 85. Ese es el promedio general. Ahora bien, lo que experimentan, aquellos que experimentan muchas oportunidades de innovar, el promedio general es de 92. Respecto a los que no experimentan, de 52. Y los que tienen algunos, 57. Grandes distancias. Veamos qué sucede en un tercer caso, que es el de aceleración. Una empresa extraordinaria con un promedio de clima de 95. Imagínense ese gran promedio alcanzado, y tienen 14 personas con experiencia e innovación. ¿Se acuerdan ustedes que mostrábamos que en este caso era 11 a 2? ¿Sí? Ese era el parámetro. Estos están incluso por encima, ¿no? Una empresa de Bolivia, y tenemos por 14, 2 que no innovan. No existe ninguna persona que figure como que haya tenido, que no tenga oportunidades para innovar. Fíjense que la barra esa desaparece completamente, y ¿qué es lo que tenemos? Todas las barras corridas, donde mucha más gente con posibilidad de innovar, que llega incluso a un promedio general de experiencia dentro de la empresa de 97. Esto es tremendamente potente porque nos deja ver dónde están nuestras grandes oportunidades hoy de trabajo y de focalizar nuestros esfuerzos. Lo que estamos viendo es que cuando generamos esta cultura propicia de participación, la gente se siente mucho más a gusto en su lugar de trabajo. Vamos con la siguiente, por favor, Luján. Solo a modo en Sí, contexto, dale. quizás haya personas que nos están viendo y no conocen, todos estos datos están construidos en base a nuestra encuesta, ¿sí? Cuando hablamos de promedio general, hacemos referencia al promedio de todo nuestro cuestionario, y lo que ven en pantalla también es una segmentación de una pregunta puntual donde nosotros relevamos este IBR.
Correcto. Bien. Este estudio que les comentaba acerca de la innovación en los lugares de trabajo también comienza a hacer un zoom específico en diferentes experiencias del colaborador que tiene en su lugar de trabajo. Por decirles, la experiencia de cuidado, la experiencia de desarrollo. Y el estudio nos dice que, por ejemplo, tomando simplemente un elemento, la experiencia de cuidado, en aquellas que tienen estadios de aceleración, esta experiencia llegaba al 83, en el funcional de 78 y en la de fricción 60. Es decir, la experiencia de cuidado también varía de acuerdo a este desarrollo que tenemos en función de lo que es la innovación. Y cuando hablamos de desarrollo, esta experiencia que le permite al personal sentir que crece, ¿no? Que puede aprender algo nuevo, etc. En aceleración de 79, funcional 69 y de fricción 58. Por lo tanto, también tiene una incidencia directa en otro tipo de experiencias más específicas, en este caso relacionadas al cuidado y al desarrollo de la persona. Vámonos con la siguiente, por favor, Luján. Este gráfico nos muestra cómo en las culturas de innovación lo que pasa en estas empresas es que vamos generando una alta calidad en cuanto a las ideas que se generan y también una mayor agilidad en la implementación de esas ideas. ¿Qué sucede? En las culturas de alta innovación tenemos gente que aporta con ideas, no todas se llevan a cabo, como lo decía Fedra, hay muchas que quedan en el camino, que no son aplicables, pero lo que sucede es que desde compartir la idea a implementarlo, en las culturas de aceleración se ve que esto se acorta en los tiempos y los resultados de la implementación de esas ideas se pueden ver en menor tiempo que en otras empresas. Adicionalmente a eso, la repercusión de una cultura de innovación es que hay un crecimiento de los ingresos hasta 5.5 superior que aquellas organizaciones que están siendo menos inclusivas en temas de innovación. Por lo tanto, cuando hablamos de esta temática, estamos hablando de un tema estratégico de negocio, de una forma en la cual suceden las cosas en los lugares de trabajo, de una manera distinta de liderar al personal y generar oportunidades para que la gente aporte de una manera diferente. Entonces no basta con tener un departamento de innovación, sino que realmente hay la necesidad de crear este escenario interno que promueva que las personas se sientan a gusto desarrollando e implementando cosas nuevas dentro de sus áreas de trabajo. Ahí quería solo agregar algo a lo que decía Aldana, que cuando nosotros identificamos los estados de fricción, de funcionalidad y de aceleración, principalmente muchas veces para cuando las empresas están en un proceso que van transformándose, ¿no? Muchas empresas ya están en estado de aceleración y hay otras que están en ese proceso de alcanzarlo. Nosotros tenemos identificado desde Great Place to Work, que da para un capítulo de poder seguir compartiendo, pero ¿cuáles son las características elementales que a veces determinan un grado de funcionalidad? ¿Cuáles son las que están apalancando, que no nos permiten? Hay características típicas que no permiten y que están identificadas desde Great Place to Work, que son palancas claves para poder pasar a aceleración, y asimismo de fricción a funcionalidad. O sea que nuestro modelo nos permite identificar cuáles son las palancas que nos permiten hacer el cambio de un estadio al otro, o por lo menos que apalancan, no quiere decir que sean la solución mágica, pero donde la cultura debe apalancarse o qué cosas deben suceder para pasar de un estadio al otro, ¿sí? Que es donde muchas organizaciones están hoy, en ese cambio de proceso, ¿no? Correcto, porque a veces nos decimos, pero ¿por qué la gente no acepta el cambio? ¿No? ¿Por qué se resisten? Hay preguntas, ¿no?, que nos hacemos a la hora de implementar algunas cosas dentro de la empresa, y cuando nosotros analizamos toda esa información nos damos cuenta que no basta con tener buenas ideas o buenos equipos o buena tecnología o cambiar todo esto, si nuestra cultura no está lista para abrazar el cambio, ¿no?, y administrar esta nueva tecnología y que funcione de la manera como la estamos esperando. Exacto.
Eso es, Luján, no sé bueno, yo quería terminar con esta preguntita, porque nosotros decimos que esta es un plan de vuelo. Sabemos que las organizaciones que tienen estos estadios de la aceleración tienen un nivel de desarrollo muchísimo más rápido que el resto de organizaciones, y ahí la pregunta es, ¿cuán preparada está tu empresa o tu cultura organizacional para innovar y que esa innovación permee a lo largo y ancho de la organización? Muchísimas gracias, Ali. Me gustaría, en principio, preguntarles, ¿no? Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones harían a los líderes, ¿no? O a las organizaciones para empezar? ¿Cuál sería la base fundamental para empezar a la innovación? Obviamente tener indicadores, ¿no? Por supuesto, eso ya como base, pero adicionalmente para los líderes, ¿qué características tendrían que desarrollar a nivel cultural para ser innovadores? Hoy no sé, comienzo yo si querés brevemente, Aldi. Simplemente, o sea, nosotros no es simplemente, uno dice simplemente, pero no es tan simplemente, pero no, el poder contar con líderes, hoy yo hablaba mucho y hay una palabra que la estamos usando mucho y que ahora aparece mucho, que es la palabra flexible, ¿sí? La flexibilidad en el liderazgo bien entendida, ¿no? La flexibilidad. Nosotros necesitamos tener líderes flexibles y desarrollar habilidades que van más allá de lo técnico, que van en habilidades que tienen que ver más allá con habilidades vinculares, habilidades comportamentales. Necesitamos elementalmente ser conscientes los líderes, ¿sí? De nuestras ventajas y a veces nuestras desventajas en cuanto a qué necesitamos apoyarnos más y que la organización también pueda identificar. Por eso el medir es importante. A veces medir los líderes no es que estamos midiendo a la persona, sino que estamos midiendo, tratamos de ver qué necesidades tiene nuestro equipo de líderes para fomentar estas características que hoy hablábamos, ¿no? Entonces, antes que nada, desde Great Place to Work, por lo menos en el mercado, lo que encontramos es mucha intención de ser flexibles, y cuando vamos encontramos que los procesos a veces no acompañan o los líderes no acompañan los procesos. Entonces ahí tenemos que ser conscientes si nuestros procesos, si nuestros líderes y los líderes que tenemos para que tengan esos procesos están totalmente alineados, ¿sí? O están bajo esa misma forma. Aldi, no sé si quieres agregar algo. Bien, hay una recomendación que parece interesante, es no dejarnos o no tomar decisiones en base a percepciones, sino realmente en base a datos. Entonces hay veces que creemos que estamos generando una cultura de innovación y cuando comenzamos a medir nos damos cuenta que nos hace falta trabajar todavía en cosas muy elementales. Entonces la data nos ayuda a visualizar en qué estadio estamos. Posteriormente a eso es bien importante sincerarnos, ¿no? Te digo porque lo hemos estado hablando con empresas ya muchas veces, a cómo se manejan los errores dentro de la organización. ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento detrás del error? O sea, ¿de qué se habla cuando se hablan de estos tipos de problemas? Fíjate que una sola pregunta relacionada con innovación te puede abrir un montón de posibilidades dentro de la empresa. El tema del error es bien susceptible. Hay gente que por temor a equivocarse hace mal el trabajo, que por temor, ¿no?, a equivocarse no dice que se equivocó y oculta las cosas, ¿no? Y esto de ahí genera un problema mayor. Entonces fijemos, ¿no?, cómo es importante el sinceramiento, el poder desmenuzar la información y saber que la cultura organizacional es el cómo suceden las cosas dentro de mi empresa, y como tal, cada elemento fundamental que hace la innovación tiene que ser analizada, el cómo estamos implementando esto. Por decirte, cuando reconocemos a la gente, decimos sí, reconocemos el cumplimiento de objetivos, pero cuando hablamos de innovación, no solo reconocemos el objetivo, reconocemos los esfuerzos, ¿no? Ese el intentar hacer algo distinto, aplaudimos el que la gente desee modificar en los procedimientos, ¿no? Te acompañe con una idea disruptiva. Eso es parte del análisis que debe existir también. Y hay algo que es fundamental que Pedra lo comentó, que es cómo se manejan aquellas ideas que no pueden ser tomadas en cuenta, ¿no? Porque la innovación también tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Bueno, uno propone una idea, eso genera una creatividad, genera una sinergia, pero cómo los líderes también
manejamos o podemos también dar feedback a aquellas ideas que quizás por estrategia, por negocio o porque no hay tiempo, no las podemos llevar adelante, ¿no? Esto también tiene que ver con la innovación. Pero mira lo que está diciendo Sol, que ahí me encantó. Sí. Dice celebrar Celebrar el el proceso. proceso. Correcto, es eso, pero ¿cuánto celebramos el proceso? ¿Cuántos valoramos el proceso y no solamente el resultado último? ¿Y cuánto impulsa la aceleración del proceso para que las cosas se lleven a cabo? Es ¿Cuánto tremendamente, aprendemos? ¿Cuánto claro, aprendemos cuánto, por en supuesto, el cuánto proceso? ¿Cuánto tomamos del y aprendizaje del el proceso? mensaje que le estamos dando a la gente de, estoy viendo por el camino que estás, estoy viendo los pequeños logros que vas teniendo, te valoro el que sigas alineado, ¿no? Que sepa por dónde estás yendo. Este celebrar el proceso Sol es crucial, especialmente para culturas innovadoras. Y volviendo un poco a los datos que presentaron, nosotros el disparador que tenemos para medir eso es justamente una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas instancias significativas tuviste a lo largo del año para aportar nuevas y mejores formas de hacer las cosas En tu trabajo. en tu trabajo? Y tiene que ver no con algo tecnológico per se, sino cuántas oportunidades de aportar tuviste durante todo este año o durante el proceso, ¿no? de la experiencia de trabajo. Pero qué duro también pienso es reconocer que dentro de las organizaciones hay personas que durante un año no tuvieron ninguna oportunidad de hacer algo distinto o de plantear algo. Fíjense cuánto nos perdemos el talento, ¿no? y la calidad de la persona, la cualidad, no tanto que nos cuesta reclutar talentos para que los tengamos en la organización y ellos no puedan desplegar su potencial. Bueno, No nosotros estemos lo aprovechando relevamos la en las diversidad. prácticas que leemos, nosotros tenemos llegada a prácticas y políticas que las organizaciones nos cuentan, cómo construyen, y muchas veces nos encontramos con ejemplos muy simples. Una persona propuso una idea para que se desarrolle un chat y de esa forma escaló a un desarrollo tecnológico para mejorar un proceso de atención al público, no sé, pequeñas cosas que tienen un impacto luego en lo que es proceso y obviamente en el negocio, ¿no? Perdón, Federi, ibas a decir No, algo. iba a decir algo o sea, lo que es la realidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, no tuvimos, qué duro es a veces, o que saber entender cuando la gente dice no tuvo ninguna oportunidad, ¿tá? Y a veces nos encontramos con gente que dice, ¿cómo la gente dijo que no tuvo ninguna oportunidad si hicimos tal y tal cosa? Entonces ahí la pregunta es, capaz que la oportunidad sí estuvo, la organización le dio. Ahora, no tuvo la predisposición, muchachos. Eso es lo importante. No tuvo, y no es porque la gente sea mala, sino porque hay que ver cuánto estamos generando o estamos estimulando esa emoción, esa ganas de la gente a tomar la oportunidad. Porque muchas veces, y eso nos pasa, Luján, cuando evaluamos las prácticas que la organización tiene, y muchas veces nos encontramos que prácticas muy buenas, pero cuando vamos a preguntarle a las personas nos dicen que no tuvieron, y vos decís, ¿qué pasó acá? Hay una estructura de políticas y prácticas que están para que la gente utilice esa oportunidad y no está. Y ahí es donde la clave de entender que esto es un entorno, que esto es un estímulo, ¿sí? Para mí para nuestra experiencia es fundamental entender eso, que cuando la gente nos contesta, cuando estudiamos el dato, estamos estudiando claramente la emoción de la gente, la predisposición de la gente. Más allá de lo que yo puedo, después podré revisar y será un dato objetivo si tenemos o no tenemos canales para ofrecer oportunidad. Pero sí lo que nos dice el dato de la encuesta, por lo menos de nuestra encuesta, que es una pregunta muy sencilla, es cuánto la gente la vio o no la vio la oportunidad, la tomó o no la tomó. ¿Sí? No Digo, tiene que ¿cómo ver la con lectura? algo transaccional como un comité de innovación, sino más bien la relación diaria entre los Sí, equipos, el sobre buzón todo de con el líder. el buzón de sugerencias, los comités de participación, los comités de nuevas ideas, las ferias de nuevas ideas. Nosotros conocemos un montón de prácticas que tienen las empresas Que tienen que ver para... con innovación, no decimos que Exacto. no, pero sin duda es que el motor del cambio o estos datos que presentamos tiene que ver con la experiencia de las personas, ¿no? Sí, y entonces ahí es donde encontrar la clave que puede estimular a mi gente para que pueda tomar esas oportunidades que la empresa está dispuesta a brindar. Bueno, chicas, les agradezco enormemente este espacio, fue un placer para mí compartir
y espero que sigamos compartiendo momentos porque es un tema a seguir profundizando de múltiples aristas, ¿no? Y queríamos presentar medición. No sé si quieren hacer una reflexión final, si quieren compartir sus reflexiones. Yo me llevo varias. En principio que, bueno, el factor humano posibilita la creatividad, la velocidad, la agilidad. Innovación es un resultado de cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Y cuál es la variable fundamental? También el liderazgo, cómo los líderes pueden ayudar y ser motores de la innovación, ¿no? Y yo le agregaría cómo podemos medir eso hoy, ¿no? Cómo lo podemos llevar a algo tangible. Métricas. Métricas. Tener métricas es lo que más nos ayuda. Las métricas pueden ir cambiando, las métricas pueden ir variando acorde a cómo vamos evolucionando, indiscutiblemente puede ser, pero ir monitoreando lo que vamos haciendo es elemental. Y tener una base, ¿no? Partir de donde estamos, tener esa data y tener el objetivo concreto y saber dónde. Feder hablaba de las palancas, entonces cómo descubrimos las palancas para poder trabajarlas y desarrollar un plan que nos acompañe a implementar esa mejora que estamos buscando. Entonces, si no tenemos estos datos que nos muestren el camino, es muy difícil porque vamos a estar haciendo acciones que de repente no van a generar ese impacto que buscamos. Entonces, esta medición nos permite saber dónde estamos, dónde queremos ir y tomar decisiones certeras, ¿no? En ese camino que nos impulsa a llegar a ese objetivo. En nuestras webs van a poder encontrar más información acerca de este tema. Es un tema que, como dijo Aldana al principio, estamos trabajando desde hace un par de años. Y bueno, invitamos a que puedan leerlo y conocer más del IBR, que creemos que o por lo menos las organizaciones que lo utilizan junto con nosotros, tienen excelentes resultados de gestión, ¿sí? Bueno, un placer nuevamente y bueno, nos encontramos en otra Great Talk. Un gusto Muchas compartir con gracias. todos, con cualquiera de las dos esta instancia. Gracias. Gracias Buenas y tardes. gracias a todos los presentes. Chao. Chao, buenas tardes.